Maltrato por abandono de adultos mayores y rol de las comisarías de familia Parte 1. Ley 1850 de 2017. Maltrato por abandono y comisarías de familia. La Ley 1850 de 2017 introdujo en Colombia medidas específicas para proteger a los adultos mayores, personas de 60 años o más, frente al maltrato por abandono o descuido en el contexto familiar. En su artículo 229A del Código Penal, la ley tipificó como delito el abandono de un adulto mayor por parte de sus familiares o cuidadores, imponiendo penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 1 a 5 salarios mínimos a quien someta a un adulto mayor a condiciones de abandono que afecten su higiene, alimentación, salud o vestuario. Adicionalmente, si el abandono es cometido por una institución encargada del cuidado del adulto mayor, por ejemplo, un hogar geriátrico, la Ley 1850 ordena la cancelación de sus permisos de funcionamiento y una multa de 20 salarios mínimos legales, reforzando la responsabilidad institucional en la protección de esta población. Esta ley, denominada, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor, modificó varias normas existentes, entre ellas la Ley 1251 de 2008, Ley del Adulto Mayor, y la Ley 599 de 2000 Código Penal, para fortalecer los derechos de las personas de la tercera edad. Entre sus disposiciones, obliga al Ministerio de Salud a implementar una ruta de atención inmediata para los adultos mayores víctimas de maltrato en entornos familiares o institucionales. En desarrollo de esto, el Ministerio de Salud expidió una cartilla de buen trato y lineamientos para denunciar el abuso, cumpliendo con el artículo 6 grados de la ley que le asigna dicha responsabilidad. Las mismas normas también abordan los derechos y programas asistenciales para los mayores, indicando que en ausencia o imposibilidad de la familia para brindar cuidado, el Estado debe asumir la protección del adulto mayor mediante programas de atención o subsidio. De hecho, la ley señala claramente que los adultos mayores tienen derecho a alimentos y cuidados, y establece la obligación de sus familiares de cubrir esa asistencia alimentaria. En caso de incumplimiento, el Estado proveerá programas públicos de ayuda a las personas de la tercera edad. 9. Esto refleja el principio de solidaridad intergeneracional, reconociendo obligaciones económicas de hijos y parientes hacia sus padres o abuelos en condición de vulnerabilidad. 9. Un aspecto crucial de la Ley 1850 de 2017 es que otorgó a las comisarías de familia una función especial en materia de protección de adultos mayores por abandono. La ley adicionó el artículo 34 a la Ley 1251 de 2008, Ley de Protección al Adulto Mayor, disponiendo que los comisarios de familia pueden fijar una cuota provisional de alimentos a favor del adulto mayor abandonado, en caso de que no se logre una conciliación voluntaria con la familia. Es decir, si el adulto mayor en situación de abandono no llega a un acuerdo conciliatorio de alimentación con sus familiares, el comisario de familia queda facultado para imponer de manera provisional una cuota alimentaria que los obligados deben pagar. Esta decisión provisional luego debe ser remitida a la autoridad competente, por ejemplo, un juez de familia, para su validación conforme a los criterios del Código Civil y la misma Ley 1850. Cabe resaltar que la Ley 1850 no otorgó a las comisarías la facultad de adelantar la conciliación en sí misma. De hecho, en 2021 se suprimió la competencia general de las comisarías para conciliar asuntos de familia, sino únicamente de fijar alimentos de forma provisional. En la práctica, la conciliación de una cuota alimentaria para el adulto mayor debe intentarse ante un defensor de familia del ICBF o un personero municipal, según disponibilidad, y solo si esa conciliación fracasa, interviene la comisaría para expedir el acto administrativo fijando la cuota y remitir el caso al juez para su cumplimiento. En suma, la ley estableció el maltrato por abandono como violencia intrafamiliar y delito, fortaleció la responsabilidad familiar y estatal en el cuidado de los mayores, y definió un rol específico, aunque limitado, a las comisarías de familia para protegerlos frente a la negligencia de sus parientes. Conceptos jurídicos institucionales sobre adultos mayores y comisarías de familia. Tras la promulgación de la Ley 1850 de 2017, diversas instituciones emitieron lineamientos y conceptos aclarando las competencias y procedimientos en casos de adultos mayores vulnerados. Ministerio de Justicia. A través de su portal legal app y documentos de apoyo, el MinJusticia ha difundido información sobre cómo actuar ante casos de maltrato o abandono de adultos mayores. El Ministerio enfatiza que cualquier persona que conozca de un caso de maltrato hacia un mayor puede presentar denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, 15, dado que estos hechos constituyen delitos.
Sus orientaciones recalcan que, tras la denuncia, la Fiscalía investigará y podrá llevar el caso ante un juez penal para sancionar al responsable. 16-17. Adicionalmente, el Minjusticia subraya que si faltan familiares capaces de brindar cuidado, corresponde al Estado, autoridades locales, asumir la protección del adulto mayor, a través de programas de atención o subsidios gestionados por la alcaldía municipal. 8. En cuanto al papel de las comisarías de familia, el Ministerio de Justicia, en los lineamientos técnicos para el abordaje comisarial de las violencias en el contexto familiar, reitera lo dispuesto por la Ley 1850. Las comisarías están facultadas para fijar cuotas provisionales de alimentos en favor de adultos mayores abandonados, conforme al artículo 34A de la Ley 1251-10. Eso sí, se aclara que dicha fijación provisional debe respetar los criterios legales vigentes y será objeto de validación judicial posterior. 18. El Ministerio incluso publicó material pedagógico, por ejemplo, una infografía jurídica, para responder a la pregunta de si los comisarios de familia tienen competencia en cuotas alimentarias de adultos mayores, concluyendo que sí la tienen, pero solo en calidad provisional y subsidiaria una vez agotada la instancia conciliatoria principal. 19-14. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Aunque el ICBF tradicionalmente atiende a menores de edad, también ha fijado su posición sobre la protección de las personas mayores. En el concepto jurídico ICBF No. 122 de 2017, emitido tras la Ley 1850, y el concepto No. 26 de 2021, el Instituto aclaró el alcance de las funciones de defensores de familia vs comisarios respecto a los adultos mayores. El ICBF confirmó que, conforme a la figura de competencia subsidiaria, en municipios donde no haya defensor de familia, las comisarías de familia deben asumir las funciones de protección que la ley asigna al defensor, incluyendo la atención de casos de adultos mayores en abandono. 20-21. En consecuencia, los comisarios pueden conocer de solicitudes de alimentos a favor de adultos mayores en ausencia de un defensor, y están habilitados para llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para garantizar sus derechos. El ICBF enfatizó que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1850 de 2017, corresponde a los comisarios fijar la cuota alimentaria provisional para el adulto mayor cuando no se logra una conciliación. 10. Incluso en información de orientación al ciudadano, el ICBF explica que la conciliación de alimentos para un adulto mayor puede adelantarse ante un defensor de familia o ante un comisario, este último cuando actúa por competencia subsidiaria, según la disponibilidad en el municipio. 13. De esa forma, las directrices institucionales buscan evitar vacíos. Si existe defensor del ICBF, él intenta la conciliación. Si no, la comisaría asume ese rol conciliatorio. Y en todo caso, si no hay acuerdo, la comisaría de familia impondrá la cuota alimentaria provisional y remitirá el caso al juez o a la autoridad que corresponda para su ejecución. 14. Este marco conceptual unificado por el ICBF y el Minjusticia pretende garantizar que ningún adulto mayor en situación de abandono quede desatendido por falta de competencia. Siempre habrá alguna autoridad, defensor, comisario o personero, encargada de tramitar su caso. Ministerio de Salud y Protección Social. Dado que la Ley 1850 asignó al MinSalud la tarea de establecer la ruta de atención inmediata para adultos mayores víctimas de maltrato, esta entidad ha desarrollado lineamientos en el ámbito de salud pública. En 2018, el Ministerio elaboró la cartilla Buen Trato a las Personas Mayores, que contiene protocolos y recomendaciones para la detección y atención del maltrato en la vejez. 7. Esta cartilla se hizo precisamente en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1850, que impone al Ministerio de Salud diseñar mecanismos expeditos de atención. 7. El enfoque de MinSalud considera el maltrato al mayor como un asunto de salud pública, por lo cual insta a los funcionarios de salud a coordinar con las autoridades de familia y de policía la protección inmediata del adulto mayor vulnerado. En comunicaciones posteriores, por ejemplo, en el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso al Adulto Mayor, MinSalud ha reiterado que la violencia contra los mayores es un problema serio e invisible, que requiere una respuesta interinstitucional. Personal de salud, trabajadores sociales, comisarías de familia y autoridades locales deben articularse para proteger al adulto mayor maltratado. 22. Cabe señalar que la ruta de atención en salud incluye la valoración médica y psicológica urgente del adulto mayor, su estabilización en caso de lesiones, y la notificación obligatoria a las autoridades competentes, fiscalía, comisaría, personería, para activar las medidas de protección social necesarias. 6. 8.
En síntesis, el Ministerio de Salud ha aportado la perspectiva técnica para garantizar que, más allá de las acciones legales, exista un protocolo asistencial que brinde al adulto mayor víctima el cuidado y tratamiento que necesita de forma inmediata. Otras entidades, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales de bienestar, como secretarías de integración social en ciudades, también han emitido lineamientos. La Defensoría, a través de su delegada para los derechos de la vejez, ha insistido en que los adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional, y ha llamado la atención sobre la obligación de las autoridades municipales de contar con hogares de paso, centros día u otras alternativas para mayores en abandono. En varios casos de tutela, detallados en la sección siguiente, la Defensoría del Pueblo ha sido vinculada para coordinar acciones de restablecimiento de derechos de adultos mayores, 23. Por su parte, algunas alcaldías y gobernaciones han creado programas específicos, por ejemplo, Centro Día, Centro de Protección Social al Adulto Mayor, para atender a esta población, en cumplimiento de la Ley 1850 y la Política de Envejecimiento y Vejez. No obstante, como se verá, la eficacia de estas medidas varía y persisten vacíos operativos en muchos municipios. Fallos opuestos. A la fecha de publicación del presente video se encuentran fallos opuestos ante conflictos de competencia, donde el Tribunal Administrativo de Boyacá establece la competencia de los casos de adulto mayor en las comisarías de familia, mientras el Tribunal Administrativo en Oralidad del Tolima la coloca en las personerías. En conclusión, los conceptos jurídicos institucionales coinciden en reforzar